TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de cultura jurídica, de un archivo muy importante que está en la ciudad de Querétaro y que desafortunadamente muy pocas personas conocen de su existencia, y está en un lugar que es verdaderamente un palacio. Se trata de la Casa de la Cultura Jurídica, y para ello nos acompaña el maestro Agustín Otero. Hola, maestro, gracias por acompañarnos en Tiempo y Memoria. Gracias a ustedes. Gracias. En primer término, platícanos de este edificio maravilloso que está en la calle de Allende, casi esquina con Madero, ¿verdad? Platícanos qué era antes de ser Casa de la Cultura Jurídica, porque están cumpliendo justo en la Casa de la Cultura Jurídica en este mes 25 años de existencia. Sí, así es. Muy buenas tardes, primero que todo, Cecilia. Un privilegio estar por aquí dirigiéndome a ti, a tu auditorio y a quienes van a aprovechar esta plática y esta conversación. Primera, la gratitud también la expresamos a título institucional de parte de la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias también por empezar con el enfoque del inmueble. Nosotros, pues nuestro domicilio es Allende Norte número 1, Colonia Centro Histórico, entre las calles efectivamente de Madero y 16 de septiembre, pasando la Fuente de Neptuno. Bueno, esa es una referencia inmejorable para cualquier amante y conocedor del centro histórico. El inmueble tiene una historia definitiva. El inmueble fue parte del claustro de Santa Clara, aquí en Querétaro, y durante toda esa época, pues efectivamente operó como este principal centro de habitación de la orden religiosa de las Clarisas. Entonces es una historia increíble que se ha contado, pero que se tiene que seguir contando, se tiene que seguir resignificando. Quiero hacer un gran salto en el tiempo. Nos vamos a la década de los 90, en los cuales el gobierno del estado tiene la iniciativa de donarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fuera sede de juzgados y tribunales federales. Y en función a ello, fue sede de la década de los 90 al año de 2014, que se inaugura la actual ciudad judicial. Es entonces cuando la Casa de Cultura tiene el privilegio de comenzar ahí sus actividades, a partir del año 2016. Ok, ustedes ahí resguardan expedientes. Yo no soy abogada, si digo alguna cosa incorrecta, por favor me corriges. Sí. Guardan ahí expedientes, casos, pero que competen la justicia y al ámbito federal, es decir, casos que competen al poder judicial, pero del ámbito federal. ¿Nos puedes platicar de este acervo? ¿De qué años a qué años podemos encontrar ahí estos expedientes y de qué se trata? Sí, con todo gusto. Una de las actividades sustantivas de la Casa de Cultura y en general del programa de Casas de Cultura Jurídica a nivel nacional, que se extiende por más de 36 sedes repartidas en toda la República. Entonces hablamos de auténticamente unas embajadas de la Suprema Corte en todo el país. Una de las partes fundamentales, que de hecho fue parte del proyecto original de Casas de Cultura Jurídica en el año de 1999, fue precisamente el archivo histórico, resguardar el archivo histórico. Concretamente, el archivo histórico que tenemos bajo resguardo en la ciudad de Querétaro está constituido, bueno, vamos a los números, alrededor de 90 metros lineales de documentación, para más de 8,300 documentos originales, expedientes judiciales que inician en el año de 1868, que es cuando inicia funciones el primer juzgado de distrito en Querétaro, hasta el año de 1950. Esa es la temporalidad en la cual abarcan estos casi 100 metros lineales de documentación y estos más de 8,000 documentos. En cuanto a las series documentales, el archivo está clasificado en 4 series documentales. La primera de ellas es el juicio de amparo. Sabemos que el juicio de amparo es la institución y el recurso judicial insignia de nuestra justicia federal. Luego vienen los procesos de índole penal, en los cuales se ven delitos bastante peculiares como la sublevación, la sedición, las injurias al presidente de la República. A nivel histórico podemos hablar de un delito que
pues bueno, ya no es como tal, pero en algún tiempo la violación a las leyes del culto público fueron una cuestión que llegaba a conocimiento de la justicia federal y se procesó a muchas personas por ejercer la fe de manera pública en el contexto del callismo, en este contexto tan convulso de a efecto de la Revolución Mexicana, que seguramente pues tú conoces y tu auditorio conocen mejor que un servidor, pero bueno, es parte de lo que tenemos ahí resguardado. La tercera de la serie son las causas civiles. Ahí nos encontramos juicios ejecutivos mercantiles, jurisdicciones voluntarias, nos encontramos muchísimas cuestiones a través de las cuales la ciudadanía pedía que el juzgado de distrito conociera de un asunto a efecto de darle legitimación. La última de las series, la más chiquita de todas, pero no por ello menos importante, son los cuadernos administrativos, en los cuales nos encontramos muchísimos elementos fácticos que de manera fehaciente pueden ayudarnos a construir lo que fue la vida judicial del Querétaro de aquellos años. Nos encontramos cuestiones tan interesantes como los inventarios que año con año realizaban los servidores públicos del juzgado de distrito, donde inventariaban muebles, inventariaban máquinas de escribir, inventariaban materiales como la tinta, los sellos, el papel que tenían, y es una cuestión apasionantísima para quienes de algún modo querramos conocer a la institución de justicia, no tanto desde sus sentencias, que bueno, esa es su función constitucional, pero también desde adentro. Cómo era esa vida interior, podemos saber en esa serie cuánto ganaban, y hacer un estudio que nos permita traspolar si era mucho, si era poco, si era suficiente, si de algún modo era una cuestión satisfactoria para ellos. Esa serie también contiene las peticiones de alumnos del Colegio Civil del Estado de Querétaro que estudiaban entonces la cátedra no de Derecho, pero sí de Jurisprudencia, pidiendo realizar prácticas profesionales en el juzgado de distrito. Ahí nos encontramos bastantes abogados. Y sobre esta misma tónica, en esa serie de administrativo, nos encontramos las que, bueno, yo lo adelantaría como una idea que tenemos, las primeras mujeres queretanas que formaron parte del Poder Judicial de la Federación. Nos encontramos las convocatorias que se hacía para mecanógrafas, y muchas mujeres entraron al Poder Judicial. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la década de los años 30 y 40 del siglo XX. Coincide con esta política justo postrevolucionaria del gobierno federal, pero que se aterrizó a nivel local, de estas, Obregón fue el que las creó, estas escuelas para mujeres, para que salieran al mundo laboral como secretarias, fíjate, coincide con ese. Así es, sí, claro. Puede hacerse una visión transversal de lo que hoy, en términos teóricos y multidisciplinares, conocemos como perspectiva de género, y qué bueno que tocas ese tema concreto, porque me regreso a la serie de Amparo. Dentro de la serie de Amparo tenemos una serie, hablo de decenas de documentos, ahí no hablo de 1, 2 o 3, hablo de decenas de documentos, por darte un número aún más aproximado, hablamos de arriba de 100 documentos en los cuales muchas mujeres queretanas y de la región, por ejemplo, hay casos promovidos desde el estado de Guanajuato, desde el estado de Hidalgo, que por cercanía promovían aquí en Querétaro, no en sus estados de origen, pero en esos casos las mujeres, principalmente madres, promovían amparos para que sus esposos, hijos, hermanos, fueran eximidos de la leva, que en ese punto los había sometido el ejército porfiriano, y nos encontramos una serie de amparos muy interesantes, porque de toda esta serie que te comento, más del 99% de ellos eran amparos concedidos, en los cuales la justicia federal ordenaba al ejército porfiriano a darle libertad inmediata a esas personas que habían sido integradas al ejército en contra de su voluntad. Qué interesante. Entonces, sí, sin duda, si lo vemos a la luz de una moderna perspectiva de género, pues nos encontramos que estas mujeres de algún modo revolucionaron el discurso de lo que debería ser una mujer en esta etapa del porfiriato temprano. Te estoy hablando que ese estudio se centra concretamente entre los años de 1880 y 1900. Y no necesariamente son mujeres que pertenecen a la élite. No, qué bueno que vas a ese punto concreto. Curiosamente, la ley de amparo que estaba vigente en ese tiempo, que era la ley de amparo de 1893, prevenía que el amparo tenía una vocación social. Prevenía que a las personas que se manifestaran notoriamente pobres e ignorantes, el amparo
iba a ser llevado de oficio en el juzgado de distrito. Sí. ¿Y qué argumentan, por ejemplo, no sé, que son la persona que se va a ir a la leva es cabeza de familia, que tiene una discapacidad, que está muy grande? Como ¿qué argumentos en ese momento son válidos para que no te integren a la leva? Sí, en este sentido se establecía que legalmente la única forma de integrarte a las Fuerzas Armadas era pues mediante la voluntad, claro, de iniciar una carrera en el servicio militar. Esa era una de ellas. Otra de ellas era el procedimiento del enganche, a través del cual se le ofrecía al soldado o al futuro soldado, se le ofrecía un sueldo, se le ofrecían prestaciones, se le ofrecía también una oferta laboral, propiamente dicho, o lo otro pues era el sorteo. Cuando la situación nacional en términos de seguridad y por amenaza lo ameritara, se iban a hacer sorteos entre los hombres comprendidos en rangos de edad de los 18 a los 50 años, se iba a sortear y quien resultare, pues déjame decirlo así, quien resultare sorteado, favorecido, se iba a integrar al ejército. Eran las únicas formas legales, pero en la práctica los poderes del Estado a nivel municipal, a nivel estatal, concretamente la figura de los jefes políticos, se dedicaban a, vamos a decirlo así, privar ilegalmente de su libertad a personas que fueran transitando por la calle o a personas que se encontraren dentro de los separos de las cárceles municipales. Y se los llevaban y los incorporaban a la leva por medio de la leva. En ese punto las madres se daban cuenta de ello, promovían los amparos y los amparos se concedían por violación a las garantías de libertad de trabajo y libre circulación. Es por ese fundamento que se concedían los amparos. Hablas de 1868, que es los primeros expedientes que se resguardan en la Casa de la Cultura Jurídica. En este sentido, estamos hablando de la República restaurada. Recién fusilaron a Maximiliano Miramón Mejía en el Cerro de las Campanas. Estamos con el gobernador potosino, por cierto, que es militar, que es Julio María Cervantes. Así es. Quien tiene unos problemones con los otros poderes. Sí. El legislativo lo destituye, el judicial se le echa encima, él recurre al amparo, regresa, va, viene, lo vuelven a destituir. Esta etapa tan convulsa para el caso de Querétaro, ¿has localizado expedientes al respecto? Porque, por ejemplo, la historiadora que ha reconstruido estos acontecimientos es Blanca Gutiérrez, y yo recuerdo mucho que ella es adoradora de la Casa de la Cultura Jurídica, como que nunca sale de ahí, manda a todos sus alumnos, siempre dice que en la Casa de la Cultura Jurídica vas a encontrar los mejores expedientes para hacer historia social. Entonces háblanos de esos expedientes que solo Blanca Gutiérrez ha trasladado a libros. Sí, efectivamente, sí, de la inspiración y de la metodología de la doctora Blanca, la casa ha tenido el privilegio de abrevar como fuente primaria y sí, definitivamente, los periodos de gobernador del general Cervantes fueron especialmente convulsos porque, de hecho, el primer amparo que tenemos referencia es de un trabajador del Estado que es despedido injustamente por orden directa del gobernador Cervantes. Entonces, lo relevante de esos asuntos es que podemos encontrar al juez de distrito, un árbitro genuino que de algún modo, a través de los principios y márgenes del juicio de amparo, que es la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano, va a encontrar un balance entre el tremendo poder que tenía el gobernador Cervantes y la figura de la ciudadanía. El juez de distrito se erige en un intermediario que de algún modo va a garantizar las libertades humanas. Por ejemplo, hay un punto muy interesante, otro expediente que viene de ese proceso, que de hecho se encuentra incorporado al programa Memoria del Mundo de UNESCO, da cuenta de un periodista en San Juan del Río que tenía un periódico denominado La Espada de Damocles, en el cual, de una forma muy chusca, inventa un verso para sugerir que el ayuntamiento de San Juan del Río está de algún modo llevándose el dinero
recaudado para el alumbrado público y lo está destinando a fines que pues, resultan inciertos todavía, pero no lo hacen directamente, lo hacen mediante un verso. Entonces el ayuntamiento le inicia a Gerardo de la Torre, el dueño del periódico, le inicia un juicio de imprenta, que es un recurso que muy, muy peculiar, en el cual se puede confiscar la imprenta, se destruyen los ejemplares del periódico e inclusive se reduce a prisión a la persona responsable de la edición, porque al aludiendo que ese periódico ofende la dignidad de la institución pública, en este caso el ayuntamiento. Gerardo de la Torre promueve un juicio de amparo en el cual hay un voto muy interesante de un ministro de la Corte que dice: se concede el amparo porque la libertad humana no es solo física, la libertad humana es de la mente y del espíritu. Podemos pensar y podemos expresarnos por más que resulten ofendidas las personas que lo escuchen. La libertad tiene que ser garantizada y a través del juicio de amparo es que hoy podemos conocer ese verso que me refiero. Y le fueron resarcidos sus derechos y pues lo que perdió. Hasta donde la literalidad del documento nos lo permite, por lo menos la imprenta, el mecanismo de la imprenta fue liberado y el señor pudo seguir publicando su periódico. Algo que es bellísimo de ir a estos archivos, yo he tenido la oportunidad de estar en la Casa de la Cultura, el documento en sí es pues una obra de arte, no sé, un canto al amor, a la historia, bueno, a los que nos gustan los documentos antiguos. Todo un protocolo, evidentemente, pues se trata del Poder Judicial, sellos, insignias. Descríbenos cómo es un documento del siglo XIX de la Casa de la Cultura Jurídica, independientemente del caso del que trate, ¿qué elementos tiene? Sí, es una pregunta muy interesante. Pues más allá de lo obvio, de la teoría jurídica, del proceso que nos dice que todo documento, todo expediente empieza con una demanda y termina con una sentencia que causa estado, que bueno, eso es conocido en cultura jurídica. La estructura de estos documentos responde de una lógica dialéctica, de una lógica en la cual el gobernado le pide una respuesta a sus gobernantes y a través del proceso encuentran un cauce comunicativo, una especie de retroalimentación en la cual se pide algo, se resuelve conforme a derecho, eso genera consecuencias y de algún modo ocurre este intercambio. Pero qué bueno que enfatiza, Cecilia, que se hable del periodo del siglo XIX, porque hablamos de un periodo en el que no había máquinas de escribir, en el que no había todas las facilidades que tenemos el día de hoy y eran auténticas escrituras a mano. Los señores escribientes, los abogados, las otras autoridades que participan del proceso hacían un ejercicio caligráfico, no utilizaban papel pautado. Conviene precisar también para el auditorio que un 99.99% de los documentos son originales y se encuentran en un inmejorable estado de salud que permite que sean de acceso público, completo e íntegro. No tenemos un solo documento en reserva, porque precisamente el objetivo es que todos adviertan este valor intrínseco que tiene el documento, pero también este valor como evidencia documental de cómo ha sido la lucha por la democracia en la historia de México. Entonces nos encontramos un documento que es original, completamente caligrafiado, que tiene sellos, que tiene timbres, que tiene anexos tan importantes como leyes originales de la época, que tiene planos, que tiene mapas. Te hablaba del periódico La Espada de Damocles. Hay ejemplares originales de La Espada de Damocles que se incorporaban al documento como indicios o como pruebas. Entonces sí, la estructura, cada uno de estos más de 8,000 documentos nos invita a hacer un estudio completo de cómo han sido las instituciones en México y en Querétaro concretamente. Tú que conoces el acervo, los expedientes, háblanos de los casos más paradigmáticos. Bueno, ya nos hablaste de La Espada de Damocles, pero no sé, quizá hablabas de estos derechos, bueno, más bien de la aplicación irrestricta de las leyes de reforma en el callismo, porque por la prensa del siglo XIX de la capital, el siglo XIX y otros periódicos liberales, sabemos que el gobernador porfirista Francisco González de Cosío se hacía ojo de hormiga y aunque estaba prohibido
pasear el viático, que ahora conocemos como el Santísimo, la hostia, repique de campanas, procesiones, etcétera, aunque sabemos que eso está prohibido. Los periódicos dicen, el gobernador, como es bien católico, se hace ojo de hormiga. Y ahí no hay leyes de reforma y hay santos en cada esquina y en las calles. ¿Y cómo es en el callismo? ¿Cómo hace consultado esos expedientes de cómo mano dura, leyes de reforma? Así es, sí, es otra pregunta muy interesante, porque si hoy 2024, nos posicionamos, sabemos que hay un principio de libertad religiosa completo, consagrado en los artículos 24 y 130 de la Constitución, y sabemos que podemos tener el credo que queramos y ejercerlo, incluso podemos no tener un credo y no ejercerlo, y es perfectamente válido como un valor de la democracia. Pero en ese tiempo, si yo me voy para atrás, en el tiempo, a ese periodo que atinadamente nos sugieres, nos encontramos que en aplicación en el callismo propiamente, hubo muchas personas perseguidas y procesadas penalmente por ejercer su fe, ni siquiera en el ámbito público. En el privado. Se hacían investigaciones. La policía era un agente omnipresente, y inclusive se advierte que hubo muchas denuncias anónimas de que en la casa ubicada en la calle tal, número tal, se llevan a cabo ceremonias religiosas. Entonces se iniciaba un proceso en el que el aparato estatal se iba en contra de la persona dueña de la casa. Es una cuestión que, si la traemos al presente, resulta distópica, resulta compleja, resulta difícil de entender para un niño que nació en los años 90 o nació a principios de siglo. Dirá, pues si yo he podido ejercer mi religión abiertamente y nunca ha habido problema. Pues hay que hacerles entender que la garantía de tolerancia religiosa fue una lucha de índole social, que empezó con esas personas que se negaron a dejar de ejercer su fe, aunque hubiera una disposición cifrada en leyes federales y en leyes estatales y en disposiciones municipales que se los prohibieran. Ellos lo siguieron haciendo. Sobre esa línea, justamente en la serie penal, hay una serie de documentos muy interesantes en el cual los procesados eran un poco atrás del callismo, poquito atrás. Los procesados eran personas que iban de puerta en puerta haciendo propaganda a favor del movimiento cristero. Y no era una propaganda de discurso nada más, era una propaganda a través de la cual ellos utilizaban fotografías, utilizaban pendones, utilizaban todo tipo de evidencia iconográfica para que la gente simpatizara con el movimiento cristero. Incluso hay una serie de estampillas impresas por el movimiento cristero, a través de las cuales ellos recaudaban dinero a favor del movimiento. Y estos personajes, ¿recuerdas si son de Querétaro o de Guanajuato? O... La mayoría eran queretanos. Sí, la mayoría eran ¿Y queretanos. no de Colón? No. Eran personas incorporadas a la vida económica, productiva y social de Querétaro capital, pero su convicción religiosa les movía para realizar este tipo de movimientos. Es que, ¿qué crees? Que sin darte cuenta, acabas de romper una idea historiográfica de la cristiada en Querétaro. Sí. ¿Sabías? Sí. Porque dicen, no, la cristiada en Colón, y allá en Guanajuato, y allá en los Altos de Jalisco, pero eso que tú nos dices ya nos rompió todo el esquema, porque resulta que sí hubo cristeros en Querétaro y fueron procesados. Sí. Bueno, ahí habría que hacer la diferenciación. Como tal, no participaron en hechos de armas, o al menos eso no nos consta. Pero sí de propaganda. Claro, hicieron propaganda, tenían fotografías de cristeros ajusticiados por el Ejército Federal, y a través de eso movían la conciencia de la gente que veía esas fotografías. Reitero, estamos hablando de los años 20, hace 100 años. Estamos hablando hace 100 años de esos procesos, y sin duda yo creo que las fotografías eran un elemento muy elocuente para que la gente de algún modo siguiera simpatizando con el movimiento cristero. Nos queda muy poco tiempo, maestro Agustín Otero, de la Casa de la Cultura Jurídica. Platícanos. Puede ir, no sé, yo soy maestra de primaria y quiero que los niños tengan esta cultura jurídica, los puedo llevar un recorrido por el edificio, les enseñas algunos expedientes, solamente es para
doctores en historia para que vayan a hacer investigación. Si yo estudio la prepa, puedo ir. ¿Quiénes pueden ir a la Casa de la Cultura Jurídica y qué se les ofrece como bagaje del recorrido? Sí, la Casa de Cultura Jurídica es un espacio abierto. Es un espacio que a través de sus programas oficiales tiene por objetivo la educación continua en materia de cultura de derecho, derechos fundamentales y demás. Y es un espacio en el que cualquier persona, con independencia de su procedencia, formación académica, puede estar ahí y puede participar de la dinámica de la casa. Niñas, niños, adolescentes, profesionales en derecho, profesionales en cualquier otra disciplina, han encontrado en la Casa de la Cultura un espacio para poder discernir sobre el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestras vidas. Maestro Agustín Otero, de la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.